Si acaso eres de los que se preguntan ¿de dónde vienen los sueños? Escucha a tu alrededor. UP Conexión Radio, empezando de cero una nueva forma de entretenimiento sonoro. Hace 40 años, un hombre decidió cambiar el destino de los videojuegos. Gracias a él, todos y cada uno de nosotros disfrutamos del entretenimiento en nuestras casas. Desde entonces, nuestra vida no ha sido igual. Y hoy estamos presentes en la nueva era. Fight! Hadouken! Hadouken! Combo Breaker! Get over here! Esto es Cada vez que se antoje. Bienvenidos. Flawless victory. Amables amigos, sean ustedes cordialmente bienvenidos. El día de hoy nos tocó grabar este programa el día de hoy, que es lunes 11 de marzo del 2013, después de toda esta euforia que pasó el fin de semana con estos partidos emocionantes, que en lo particular estamos muy contentos de que nuestras Chivas hayan ganado, ¿verdad? Así que sí, mi querido Irving. Felices y contentos, ya nos hacía falta uno de nuestros logros, ya teníamos mucho, estamos un poco rezagados, pero estamos volviendo a la vida. Y mi querido Eduardo Padrón, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan, muy buenas tardes a todos y nuevamente aquí comenzando este lunes. Y la verdad, a mí no me gusta el Chivas, pero arriba el fútbol, nos divierte a todos. Arriba el fútbol, después de toda esta, vamos a hacer un pequeño comentario. Estábamos hablando antes de entrar. Yo sé que no tiene nada que ver con lo de los videojuegos, pero también, y nomás lo vamos a dejar así cortito, San Luis, el equipo de San Luis no merece la afición que tiene, esa afición leal, que me comentaba un amigo que fue el partido de 2,000 personas, no merece ni siquiera que una persona vaya a apoyar a ese equipo. ¿Cómo lo ven ustedes? De acuerdo contigo, Jonathan, la verdad es una afición que pues realmente el San Luis no da para más. Realmente están acostumbrados a perder, pero como tú dices es muy leal, ahí están cada partido gastando su dinero en boletos, pero sí, no se vale realmente. Pues a ver qué pasa, ojalá y mejore esto. Pero bueno, vámonos de entrada a lo que nos truje, mis queridos amigos. En pasados programas tuvimos una mesa de diálisis, hablamos del futuro de los videojuegos, pero eso ya habrá para otra mesa de diálisis. Y luego tuvimos un especial de arcades que nos gustó mucho en lo particular. Nos quedamos en Kino Fighters, ¿no? Exactamente. Si más que nada nos quedamos con el rey de las maquinitas ahorita, que es Kino Fighters. Pero también vale la pena nombrar muchos juegos que dijeron ustedes, que era Killer Instinct, que era Mortal Kombat, que fue de los primeros, Street Fighter, maquinita y película. Y bien, pero hoy no me quiero que nos salgamos del tema, sino enfocarnos mucho a la maquinita. Y no sé con cuál juego quieras empezar tú, de todos esos que nombramos. ¿Con cuál quieres empezar? Me gustaría empezar con Street Fighter. Street Fighter, a ver, ¿qué nos puedes decir? Primero que nada, fue un juego que revolucionó, empezando por las maquinitas, que fue donde, bueno, yo creo que fue donde comenzó y donde uno en realidad se familiarizaba más y evolucionó el modo de jugarlas. Que era, Street Fighter sería en el 90. De hecho, Street Fighter es considerado el de los primeros, si no es el papá, digamos el papá de los juegos de pelea. Padrino. Porque el abuelito, el primer juego de peleas que existió era uno que se llamaba Kung Fu Shang o Kung Fu Shin. Ese es el primerito de los juegos de pelea de 1985 hecho por Konami. Pero el que toma ese estilo de pelea de 2D es Street Fighter. Él es el que pone las reglas de cómo jugar un videojuego. Simplemente evolucionó, más que nada. Revolucionó, pone la defensa, el estilo de pelea, los ataques, las patadas, deja de ser las patadas. Y sin querer, ahí es donde nacen los combos. Exacto. Porque se trababa el mono en una esquina Ya no salía. y le pegabas, lo acarrillabas, y ahí es donde nacen los combos. Los combos, los quintos. La verdad es un juego que
que era muy cómodo. No sé si tú opinas lo mismo que yo. Muy cómodo al momento de jugar en maquinitas. La maquinita era muy cansado, güey, porque era una palanquita, no sé si te acuerdas, la de arcade. Era una palanquita así muy picuda, como un... De chilito. Como una paleta de lote. Ya no está albureando por acá nuestro compañero. Era como una paletita de lote, güey. Y era muy chiquita, entonces no podías hacer bien los movimientos. Los botones estaban bien. Y era la que empezaba tan. Pero sí era muy cansado. Pero te voy a decir algo, hablando de otro tema, la música y lo que fue los personajes, otra onda, la verdad. O sea, ¿quién no se creía Ryu? Hasta salían con una bandita en la parte de la frente. Estamos hablando de 1991, eran los 90. Los 90. Empezaban a llegar los 90. Y era una revolución increíble porque eran todavía las fichas, güey. ¿Te acuerdas? Las fichas, güey. Cuando eran a 2.50. Y las colas para llegar a esas fichas. Bueno, mis queridos amigos, vamos al primer corte de prepucio. Esto parece carnicería, yo lo sé. Pero vamos al primer corte y regresamos. Regresamos. Cada vez que se antoje. UP Conexión Radio. Síguenos a través de YouTube y Facebook. UP Conexión Radio. Hijo, ¿a qué os vas a dejar de jugar con esa cosa? ¡A la hora que se me antoje! ¡Regresamos! Regresamos, mis queridos amigos, después de este corte. Y nos quedamos en la época de los 90, cuando eran las fichas de Street Fighter. Las fichas de Street Fighter, sí, la fila incansable que tenías que hacer para una de esas fichas. ¿Recuerdas cuánto costaban? Eran de 5 pesos, algunas eran de 5, algunas eran de 5. 2.50. No, pero acuérdate que antes de que estuvieran las maquinitas del Circus y todas esas, había unas que las daban en 5 pesos, que daban una ficha de 5 pesos, o dos de 2.50, pues dependiendo del juego. Acuérdate que había unas de motos y de todo esto, dependiendo del juego, pero usualmente la de Street Fighter era a 2.50, porque yo me acuerdo que llegaba con 10 pesos y pedía 4 fichas, entonces ya a 2.50, pero era una joya, güey. Era una joya el arcade. La diferencia entre el arcade y la del Super Nintendo, que llegarían también en 1992, era muy diferente. O sea, no era la misma gráfica, no era la misma música, pero era más emocionante estar al lado del sillón, que eran 91. Pero bueno, volviendo a lo que eran las maquinitas, eran filas enormes, como tú dijiste. Filas enormes. Filas enormes. Y cierta tensión que tenías cuando llegaba el mocoso de menor que tú a retarte, y luego te emocionabas cuando tú ganabas y llegaba otro y te emocionaba, porque con esa ficha, si eras realmente bueno, no te sacaban. Y ahora sí disfrutabas tus 2.50. Valía la pena. Todavía se podía fumar, güey. Se podía fumar. En el momento que también pinche filo, perdón por la palabra, pero una filota, y además la ficha se trababa. Sí, o sea, ya de tanto tiempo que estaba usándose, que estabas ahí pegue. Yo creo que los chavos ahorita de 15 años que nos estén escuchando, o de 13 que nos estuvieran escuchando, que ahorita sí existen todas esas maquinitas afuera de las prepas, de las secundarias, pero con Kino Fighters. Pero mi querido Jonathan, cuéntanos cómo eran las cuevas. ¿Para qué esas cuevas? No les tocó a los de 15. Mira, eso nos tocó a nosotros, yo tenía apenas 8 años. Esas cuevas eran una maravilla. Sí se prestaban a lo malo, pero no tan feo. Si te acuerdas, había unas cosas así como de metal en donde ponías las fichas, y ahí las ponías, 5 fichas. Esas eran para poner el cenicero, güey. Ahí era el cenicero, güey. Ahí fumabas y ahí los apagaban, güey. Y llegabas y pinche máquina estaba toda llena de ceniza. Pero era una joya. Esta era todo oscuro, que les decían por eso las cuevas. Aquí adelante por la de Hidalgo, antes de llegar al del Sol, de ahí a la vuelta, en donde está el pivote, ese edificio de 2 pisos, güey, estaba lleno de puras maquinitas. Era una joya ese edificio. Y también otro por acá, por Constanzo, de acá de la iglesia de San Juan. Arribita hay una escuela de Kung Fu. Pues ahí por donde están las tortolas. Sí. Bueno, por ahí estaba otro edificio. Y ahí eran las retas de Mortal Kombat. Las retas de Mortal Kombat y la casa de las pintas. Realmente veías uniformes de todos colores y sabores. Esa es la realidad. ¿Qué opina de Mortal Kombat? Yo creo que es de los también que puso mi querido Eduardo, puso la pauta de lo que es lo sanguinario, la sangre muerte, y el mal, los fatalities, ¿Con quién te que ya estaba más o menos definido en Street Fighter, pero eran más buenos.
¿no? Sí. En Mortal Kombat era un poquito más acá al lado oscuro, más sangriento, que no manches, o sea, tú te quedabas cuando hacían el Fatality y sacaban 2 píxeles de rojo, o sea, 2 cuadritos, pero eso era impresionante. ¿Qué piensas tú de los Fatalities? Yo lo que pienso es que la verdad sí te emocionaba, como tú estás diciendo, veías diferentes cosas, no siempre, no te quedabas con, bueno, que antes que salían los juegos de, ¿qué se podría decir? ¿Cómo se? ¿De consola o de...? No, por eso de maquinitas, pero de misiones, o sea, nada más vas pasando, y pues ves casi siempre lo mismo, y no, esto va revolucionando, los sangre, los golpes, te emocionas, hasta algunas veces lo quieres imitar. Ustedes me preguntan, a lo mejor está mal que lo diga, pero Mortal Kombat me es más favorito para mí que Street Fighter. Street Fighter era un poquito más aburrido porque tenía un estilo muy definido, ¿no? Más cerrado. Y lo que hacía Mortal Kombat era más como las películas de Bruce Lee. No sé si te acuerdas de Mortal Kombat 1, que empezaba fight y cuando ganabas se aplaudían todos, ¿no? Eso era más bruslesco. Por eso el Liu Kang se parece mucho a Bruce Lee, el primero, y el Johnny Cage tiene las mismas técnicas de Jean-Claude Van Damme, el que le pegan los tanates. Y fíjate que realmente te creías que le ganaste al rival, porque por ejemplo en algunos quedaba medio herido con la boca media muerta y el ojo hinchado, pero quedaba ahí el mono todavía de pie. Y en Mortal Kombat realmente, o sea, sentías que lo matabas a sangre muerte. Sí, sangre muerte. Pero bueno, mis queridos amigos, vamos a otro corte y seguimos con los fatalities. Cada vez que se antoje. Cada vez que se antoje. UP Conexión Radio. Síguenos a través de YouTube y Facebook. UP Conexión Radio. Hijo, ¿a qué os vas a dejar de jugar con esa cosa? ¡A la hora que se me antoje! ¡Regresamos! Bueno, mis queridos amigos, seguimos con esto de los grandes juegos de las maquinitas y estábamos con Mortal Kombat. ¿Cuál fue tu primer fatality? ¿Cuál fue el primer fatality que hiciste? El de Sub-Zero. El que le saca la columna. El que le saca la columna. ¿Y tú, Eduardo? ¿Nunca has hecho uno? La verdad no. ¿No? Eran... No es porque no, sino que no me salían. Bueno, no me salían. Eran malos. En aquel tiempo eran muy difíciles. Recuerdo, mira, te voy a decir algo, una anécdota. Mi hermano compró el Mortal Kombat de Super Nintendo. Y no me había dado cuenta, güey, que Nintendo asomó su cabezota de la censura con los fatalities, güey. No sacaba sangre, sacaba como acerrín, güey. Y en lugar de que tú le sacaras el corazón, que era el fatality del Kano, que es el que más me gusta, cuando le metía la mano Kano, no le sacaba nada. Y nada más sacaba así la mano. Y entonces uno decía, pues que le rasgó la chichi o qué pedo. Pero sí, Nintendo había censurado esos fatalities que pues eran muy inocentes, güey. O sea, en esa época ya estaba Dragon Ball. Ya estaba, ¿qué otra caricatura de violencia estaba en los 90? Estaba Dragon Ball. Los Caballeros del Zodiaco. Acá el buen ingeniero César, que ahora está a cargo de los Caballeros. Y eran más sanguinarios, güey. Es cierto, es cierto. Y en esa época nada más metían la mano Kano y ¡pum! O pantalla en negro. Ajá, sí, que censuraron el de Sub-Zero. Sub-Zero. Nintendo censura el fatality de Sub-Zero, que le saca la columna y la hacen pantalla negra. Así es. Ahorita ya vemos los fatalities de... Bueno, los juegos que traes ya... Bueno, ya son una... Oye, tú que eres muy conocedor, había uno que salió para la consola de Nintendo 64, donde había una plataforma donde tirabas a tu rival y caían uno de picos. Y ese es el Mortal 4. Mortal 4, muy bueno, la verdad. Ahí empezó esa otra forma de hacer los juegos, que ahí empezó, precisamente, qué bueno que tocas ese tema. Después de Mortal Kombat 4, perdió el control, perdió el camino Mortal Kombat y empezó a hacer unas porquerías. Mortal Kombat Deadly Alianza, Mortal Kombat Anthology, empezó a cajetearla por ahí, güey, y empezó a hacer, como ya acababan de llegar Xbox y PlayStation 2, empezaron a hacer estos juegos en cámara circular.
y entonces avanzaba el mono así, en lugar del 2D al que ya estamos acostumbrados, así estaba es. más, mucho mejor el Mucho 2D, mejor. y ahí empezó a perder camino. Ahí fue la época oscura de Mortal Kombat. Así es. Después del Mortal Kombat 4. Es que empiezan a satanizar por la misma presión que tú dices de la competencia. Empiezan a si no me funcionó otro, saco otro, pero realmente no lo sacaban de la misma. No, y luego los modelos eran muy culeros, Sí. güey, ¿verdad? Estaban bien feos, güey, o sea, eran unas cosas horribles, una cara redonda así como hamburguesa y un cuerpo plano, y eran de Xbox, güey, o sea, era para haberle dado jugo a la consola, y ya habían perdido las maquinitas, ya después de los 2000 ya empezaron a bajar y ya no empezaron a jugar, pero esas épocas del 91 con Mortal Kombat eran unas filas, güey. No, hombre, el Mortal Kombat 2 es el que a muchos les gusta más, el Mortal Kombat 2, porque ahí es donde empezaron las retas, que hasta, fíjate, había, para sacar al negro, al Sub-Zero negro, que le dicen Noob Saibot, era jugar 99, más de 100 veces seguidas, y salía a pelear, porque eran tantas las retas, güey, que si juegas 100 veces seguidas, te saca contra Noob Saibot, y así era. Oye, mi querido Jonathan, ¿a ti nunca te llegó a pasar de que hubiera, ya ves que juegas con tu rival en las maquinitas y lo tienes al lado, que por coraje o por recelo se llegaran a influirlo el videojuego en... Ahí te va. En esa época el jugador con el que tú te enfrentabas era más respetuoso. En esa época era más el hobby de jugar que de insultar o de... Porque ahorita si tú juegas en línea... porque ahorita han sacado las otras nuevas cosas han regresado los Mortal Kombat de antes y los han sacado para PlayStation 3 y para Xbox 360. Si tú lo juegas con chat en línea, es puras mentadas de madre, puras ofensas. Puro insulto. Yo estuve, bueno, tú sabes que a mí me encanta el Halo. Sí. Me conecté en línea precisamente ayer y les dije así, o sea, gente que se conecta, ¿y qué pedo? Y un chavillo de 13 que te la saco con el dedo y que tu mamá y que no sé qué. O sea en aquella época, es que mira, ponte a pensar, era 1995 cuando yo empecé a jugar en las maquinitas. Y bueno, vamos a otro corte y vamos a seguir con ese muy buen tema que tocaste, el respeto. Vámonos. Cada vez que se antoje. UP Conexión Radio. Síguenos a través de YouTube y Facebook. UP Conexión Radio. Hijo, ¿a qué horas vas a dejar de jugar con esa cosa? ¡A la hora que se me antoje! ¡Regresamos! Amables amigos, seguimos en esta maravillosa mesa de diálisis en la que estamos haciendo el día de hoy de los especiales. Y mira, hablábamos del respeto que había antes. Era 1995 cuando yo empecé a jugar en las maquinitas y no había tantas faltas de respeto. O sea, tú decías, bueno, yo en ese tiempo yo jugaba King of Fighters y Killer Instinct. Y me acuerdo que cuando yo jugaba Killer Instinct y yo me sabía los combos de memoria, todos decían, ¡ah, no manches! Pero hasta ahí. no había faltas de respeto, había respeto. Había respeto de jugador. O sea, eso era muy difícil en la época, porque había un perronzote gordote, pelón, de ese el clásico chelero de la cuadra. Y tú eras un simple niño, güey, acababas de llegar y te retaba el gordo chelero y le ganabas al gordo chelero y todos decían, ay, güey, a mí me decían el cabezón, me decían el Spinal, porque yo lo jugaba mucho con Spinal y me decían, hinche Spinal, no mames, o sea, era otra cosa, güey. Ahorita juegas esos juegos en línea, en chat, y es puras mentadas de madre. Yo siento que influye que a lo mejor no ves a la persona, Claro, o sea, la cobardía, físicamente, la cobardía. Precisamente. Y si ese niño me viera a mí, la madresota que soy, yo digo que no me la mientas. Sí, o sea, y ¿esto tú qué crees, mi querido Eduardo? ¿Tú cómo crees que se ha degenerado? Bueno, es que degenerar, bueno, a lo mejor es un término que tendremos que usar, pero ¿tú crees que se ha degenerado la forma de jugar? Ya no es como, es que ya parecemos sinceramente ya no es como antes, ya no hay respeto, luego se pierde, y es lo como dicen, la cobardía existe. Es que por eso existían los torneos, porque ahí se reconocía Ya sabías, sí. al mejor jugador, pero había un respeto, o sea, tú ganabas, Y ya me voy, me voy bien enojado y todo eso, pues no. Ahorita yo, por ejemplo, compré hace poco Marvel contra Capcom 2 para PlayStation 3 y hay una opción para mandarse mensajes o para platicar. Y es
pura, y es que ahí te acarrillan bien gacho, güey, no te dejan ni pararte. Y cuando te ganan o ganas, te empiezan a decir motherfuckers, bueno, un chingo de cosas. Hay hasta discriminación, es que hay opción para que sí, para que juegues. México, hay una discriminación fatal. Hay quienes ponen jugador fulanito de tal MX, o sea, para identificarlos que son de México, o sea, de verdad, hasta parece que estamos cruzando la frontera cuando estamos jugando. Hay discriminación, o sea, los gringos apenas lo ven y aunque pertenezcas a su equipo, hablo de Halo, te matan. Fíjate que los que son muy buena onda, y ahorita ya nos salimos un poquito, pero son los japoneses. O sea, cuando yo he jugado Metal Gear con los japoneses, son bien buena onda. Y bien fregones. Sí te ayudan y son bien fregones. Bien fregones. Y los de Estados Unidos sí son bien gachos. Llevaditos. Bueno, el hecho es de que hablábamos de cómo se jugaba antes y vamos a terminar con eso finalmente. ¿Tú crees que esa época de las retas, ahorita hay retas, sí, pero ¿tú crees que esa época de las retas sea o regrese de esa manera? ¿O crees que ya de plano ya eso ya también ya se va a perder? Ya se perdió, definitivamente. Y bueno, yo de mi parte yo lo siento que ya se perdió, ya no es lo mismo. Ahorita ya juegas ¿qué te parece? Un Street Fighter, un Killer Instinct, no sé. Pero ya esas maquinitas, ya fue tanto lo que saturaron queriendo evolucionarla, que mejor pusieron todo más fácil, los juegos o combos con cualquier botón lo hacen más simple y simplemente sacas a la gente más rápido y ahí se ve que no sabes jugar, eres un cobarde. Mi querido mal evolucionó las maquinitas, porque ya lo que hacían es poner la misma esencia de la maquinita, pero adentro tenías una consola de Xbox con varios juegos o juegos predeterminados que ya no son arcades, o sea, por esa parte también. Es un tema muy importante, ¿eh? Es el del respeto, cómo se está dando ahorita con las retas y qué le va a pasar a las maquinitas. Pero bueno, amables amigos, esto es un buen especial, otro tema muy bueno, el de las arcades, y seguiremos este tema más adelante en vacaciones. Y esto es... Prepárense porque vienen muy buenos especiales, por ahí se asoma un especial de Mortal Kombat. Vamos a hacer un especial de Mortal Kombat. Mortal Kombat. Bueno, ya está. Amables amigos, cuídense. Hasta entonces. Cada vez que se antoje. Cada vez que se antoje. Hace 40 años, un hombre decidió cambiar el destino de los videojuegos. Gracias a él, todos y cada uno de nosotros disfrutamos del entretenimiento en nuestras casas. Desde entonces, nuestra vida no ha sido igual. Y hoy estamos presentes en la nueva era. Fight! Hadouken! Hadouken! Combo Breaker! Get over here! Esto es Cada vez que se antoje. Bienvenidos. Flawless victory. UP Conexión Radio. Síguenos a través de YouTube y Facebook. UP Conexión Radio.